Dulce como la vida, salado como el mar. Estás paseando por el rompeolas. Lo que piensas y lo que haces te define. Y lo que escuchas también. Muy bien, pues abrimos campo en este sábado. Abrimos campo con un tema interesante, por lo menos yo creo que todo el mundo se lo está planteando. Yo creo que no hay conversación hoy en día que no estemos echando la mano a la cabeza y diciendo que los cambios que hay, qué está pasando, nadie entiende nada, en fin. Vamos a hacer un pequeño análisis desde el punto de vista nacional y también internacional de lo que está pasando en el mundo con Manolo Monereo. Él es politólogo y ha estado con nosotros en algunas ocasiones y tiene una buena perspectiva, una buena visión del tema. Así que yo creo que cuando uno no sabe algo hay que saber tocar en las puertas. Así que voy a tocar en la puerta de Manuel, que siempre nos informa. Manolo, buenos días. Buenos días, compañero. ¿Qué tal? Manolo, pues razonablemente, como casi toda la gente de la península, con un virus del gripal enorme que tiene colapsada a la salud y a los centros sanitarios, pero vivo todavía, con lo cual hay mucho por delante. Vivo todavía, eso es súper interesante. Manolo, estamos asistiendo diariamente a una lluvia de información, de cosas que están pasando en el mundo, tan rápido, ni siquiera llegamos a comprender. ¿Por dónde quieres empezar este ratito que vas a tener con nosotros? Quiero que hagas un análisis un poco del país, pero también a nivel internacional. Si te parece, ¿cómo estás viendo la esfera internacional? Los cambios tan brutales. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, no es la primera vez que discutimos tú y yo de esto, ¿no? Sí, sí. Y yo, la verdad es que por poner una fecha, ¿no? Desde el año 2008, como diría Teresa de Jesús, vivo sin vivir en mí, ¿no? En el sentido de que, no porque yo sea especialmente inteligente ni lúcido, sino porque, como tú has dicho bien, sé dónde llamar a las puertas para que me informen, ¿no? Y entonces lo que yo siempre hago es que camino a hombros de gigantes, ¿no? Y por tanto, de gente que sabe más que yo, que los leo, que los estudio y que me van clarificando el camino, ¿no? Y que intento, pues, pensar la realidad con ojos limpios, ¿no? Y lo que ocurre es que desde al menos el año 2008, con la gran crisis económica de la subprime y que puso en peligro y en crisis todo el sistema financiero mundial por culpa de los apetitos y del poder omnímodo de Estados Unidos y de su sistema político-económico, eso hizo que las cosas en el mundo cambiaran radicalmente, ¿no? Al principio eso se notó poco, la gente pensó que habíamos salido de la crisis y colorín colorado, aquí el cuento se acabó. Pero el problema de fondo es que eso puso en evidencia al menos 3 o 4 cosas que luego se han ido clarificando y que, sin embargo, las clases dirigentes españolas nunca han sido capaces de tener claramente en la cabeza, ¿no? El primer hecho que estaba viendo era que la crisis económica internacional provocada por los Estados Unidos ponía en evidencia un declive del poder norteamericano en el mundo. Hoy Henry Juliana habla en su comentario que hace los sábados que la palabra de moda es hablar de imperio, ¿no? Cuando ya nadie habla de imperio ni de imperialismo, eso está prohibido en la izquierda. Sin embargo, Juliana pues habla de imperio limpiamente, ¿no? Por decirlo de aquella manera. Entonces, ese fue el primer dato, ¿no? La gran potencia hegemónica en el mundo entraba en un lento declive que no ha hecho nada más que acentuarse con el tiempo. La segunda cuestión fundamental era que el eje del poder estaba pasando vertiginosamente de Occidente hacia Oriente y que el Pacífico asiático se convertía en el centro del poder mundial, ¿no? Eso ya era un cambio tectónico de enormes proporciones. La tercera cuestión que estaba apareciendo era que una potencia
que había sido dominada, controlada, sojuzgada, subordinada por las potencias occidentales, especialmente por Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, como China, levantaba la cabeza y iniciaba un proceso que la ha llevado a ser seguramente ya la primera potencia económica del mundo. Y además en crecimiento, es decir, China se está convirtiendo en el eje de recomposición de una nueva relación de fuerza a nivel internacional que de una u otra manera cuestiona las leyes y los fundamentos de un orden internacional hecho a la medida de Estados Unidos. Y luego hay un cuarto criterio, que esto es más de actualidad, que era que una vieja potencia venida a menos, que de una u otra forma había sido liquidada en este vertiginoso proceso hegemónico de Estados Unidos, como era Rusia, se recuperaba y volvía a ser Rusia, es decir, un Estado fuerte, con intereses estratégicos notables y con los que necesariamente había que contar, primero porque tenía y tiene armas nucleares, segundo porque tiene un complejo industrial militar de grandes proporciones y tercero porque sigue siendo uno de los mayores productores del mundo, no solo de gas y de petróleo, sino de alimentos y de materias primas, minerales de gran calibre. Y además con tecnología adecuada para hacerlo, ¿no? Conclusión. El mundo está cambiando. Ese bloque sí, digo que ese bloque está claro, pero y entonces ahora frente a eso aparece el otro bloque con fuerza, ¿no? O sea, informativamente es increíble el otro bloque, ¿no? O sea, el americano. Sí, porque el problema de fondo que hay es que Estados Unidos tiene la sartén por el mango, sigue teniendo la sartén por el mango, ¿no? Es decir, Estados Unidos es hoy la cabeza de un imperio que tiene tras de sí a más de 50 países del mundo, que son parte de ese bloque, y que tiene a grandes potencias subordinadas a él, ¿no? Que son además protectorados militares. Estoy hablando de Corea del Sur, estoy hablando de Japón, estoy hablando de Alemania y en parte de Italia. Son países que de alguna manera u otra son colonias de Estados Unidos y que son el núcleo duro del poder norteamericano en el mundo. Y que hace que en un momento determinado, cuando Estados Unidos llama a arrebato, cuando Estados Unidos necesita recuperar fuerzas y articular un bloque ofensivo contra China y derivadamente contra Rusia, en ese momento, pues la élite europea se prestan con toda fuerza a ser eso, base de maniobra de Estados Unidos. Dicho de otra manera, ¿no? Estados Unidos sigue teniendo hoy el poder a nivel mundial y lo ejerce, ¿no? Y lo ejerce masivamente. Cuando un país, y esto me interesaría mucho que los oyentes se quedaran con la copla, ¿no? Cuando una potencia entra en crisis su hegemonía, es decir, cuando su supremacía empieza a ser cuestionada por otras potencias emergentes, le quedan solamente dos grandes opciones, ¿no? Que además no son necesariamente antagónicas en el tiempo. Una es enfrentarse a ella con su superioridad y otra es intentar gobernarlo y sacarle partido. La clase dirigente norteamericana, por ahora, lo que ha hecho Biden sobre todo es oponerse militarmente a esa emergencia de nuevas potencias en el mundo. Y lo ha hecho fundamentalmente planteando una especie de opción intermedia, ¿no? Que es la condición previa para derrotar a China es derrotar a Rusia.
Esto, ¿qué es lo que hay detrás del conflicto Ucrania-Rusia? Esto, y esto es importante tenerlo también en cuenta y que los oyentes lo piensen bien, esto tiene un problema de fondo, que es que no han conseguido ganar, ¿no? Hoy mismo leí esta mañana al ministro de Defensa de Polonia, que no es justamente un joven ingenuo, que es que la situación militar en Ucrania está cada vez peor porque la guerra ha sido tan dura que la gente ya no aguanta más y que quiere poner la paz ya de una manera inmediata. Entonces, esta situación es la que estamos viviendo hoy. Está fracasando la vía, podamos decir, militar para impedir un nuevo orden de carácter multipolar. Está fracasando y ante eso hay como dos opciones, las dos opciones del principio, que es escalar, es decir, ir todavía más lejos en la confrontación, que eso a mi juicio llevaría a un conflicto armado entre Israel e Irán, que sería la escalada, y en segundo lugar, buscar salida y negociar una entente cordial con China por parte de Estados Unidos. Mira, una cosa, pero claro, una cosa, pero ahora mismo, por ejemplo, Manolo, los acontecimientos que están pasando en Estados Unidos, que efectivamente pues nos influye a todos, ¿no? En la era Trump, lo que se habla, lo que se está diciendo, el imperio que tú estabas comentando, lo que dice, lo que hace, y todavía no ha llegado al poder, eso. ¿Cómo se traduce? ¿Cómo ves tú eso? ¿Tú crees que eso, que por eso te comentaba yo antes, que si eso es una contraofensiva a todo lo que tú estás planteando antes del crecimiento del otro sector, ¿no? De la otra parte, ¿no? ¿Eso tú crees que lo va a llevar a cabo? Y el resto del mundo parece que asistimos a eso impasible, no sé. Sí, pero porque hay un problema, que es que los medios de comunicación no cuentan la verdad. Vamos a ver si me explico. No digo que mientan, sino que no dicen la verdad. ¿Eso qué significa? Que ocultan elementos reales de la situación norteamericana que ellos no logran explicar. Es decir, para la gente, ¿cómo es posible que un loco delincuente, te hablo como hablaría la secta, como un delincuente, convicto y confeso, por decirlo así, ha ganado unas elecciones de nuevo en Estados Unidos? O sea, ¿cómo es posible? Entonces, eso uno le explica y es Elon Musk, la falsas noticias, la manipulación de las redes. Pero todo eso no es que no exista. Primero, eso lo hacen todos, los demócratas incluidos. Luego, el problema no está ahí. El problema es muy simple, que es que la sociedad norteamericana está viviendo una crisis interna de grandes proporciones. Es decir, esto lo verás que no lo dice nadie, pero si lo lees con tranquilidad en los propios informes de las grandes televisiones y de los medios, rápidamente te lo encuentras con ellos. Estados Unidos vive una guerra civil latente. No es una cuestión entre demócratas y republicanos, entre conservadores y liberales, no. Es una cuestión que afecta a la esencia misma de la nación norteamericana. Esto mismo que está pasando en Los Ángeles, ¿no te recuerda Aldana? Sí, claro, parece, ¿no? ¿Qué te está demostrando eso? Que no hay Estado, que no hay capacidad del Estado norteamericano para intervenir con eficacia ante catástrofes de esta magnitud. Por cierto, que pueden ser además provocadas. Es decir, estamos en un mundo... Perdona, ¿tú crees que lo que está haciendo el sistema americano es una especie de zarpazo en eso que tú estabas comentando antes de las diferentes opciones que tenía? Es una especie de zarpazo en la defensa, ocultando también lo que está dentro, ¿o qué? Claro, es que la relación entre política interna y política externa
es siempre una relación compleja, pero existe siempre. Es decir, el Imperio Español, por ejemplo, te pongo un ejemplo que la gente me puede entender rápidamente, ¿no? Mientras que España estaba trayendo oro, metales preciosos a mansalva de América Latina para justificar, mejor dicho, para financiar las guerras, las incontables guerras de los Habsburgo en Europa, el pueblo español pasaba hambre. Es decir, la relación, es decir, España nunca disfrutaron los españoles de a pie, los campesinos, los jornaleros, los artesanos, los burgueses, nunca disfrutaron realmente de lo que fueron las ganancias del imperialismo español en América Latina. Claro, eso tenía mucho que ver con la decadencia española. La gente notaba que las élites se enriquecían de una manera tremenda, se construían ciudades enteras con el oro y la plata que venía de las Américas, y sin embargo la mayoría del pueblo español pasaba hambre, una gran parte pasaba hambre. ¿Qué te voy a contar de los canarios? ¿Qué te voy a contar de los andaluces? Es que me parece que me estás viviendo casi una etapa que vivimos ahora, ¿no? Que muchos se enriquecen, pero esa riqueza no se reparte. Claro, ¿qué quiero decir con eso? Que un país que es imperio no necesariamente, sin más, eso beneficia a las clases populares. En Estados Unidos, desde el New Deal hasta los años de Ronald Reagan, había habido un pacto social implícito que de una u otra manera había convertido a Estados Unidos en un lugar percibido por el mundo como un lugar donde armoniosamente había crecimiento, oportunidades sociales, educación, progreso, etcétera, ¿no? Todo eso estalla y se va al garete con la guerra de Vietnam y se va al garete con el periodo final de Nixon, y aparece la gran reacción conservadora que encabeza en Gran Bretaña la Thatcher y en Estados Unidos Ronald Reagan. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora Estados Unidos, y es lo que no explican los grandes medios de comunicación, los más sesudos, los más, por decirlo así, que tienen una mirada más penetrante, lo que no explican es que Ronald Reagan es el iceberg de una reacción del pueblo norteamericano o de una parte del pueblo norteamericano contra las élites políticas dirigentes, que se han cansado de esas élites políticas dirigentes, que sienten que no trabajan para ellos y que además a ellos esas élites dirigentes no le dan nada. Se repite el modelo entonces, ¿no? Claro, es que el problema ese que de Estados Unidos es un poco lo que está pasando en muchos sitios con la llegada de la extrema derecha al gobierno. En muchos de los sitios, la extrema derecha lo que refleja es la desafección, el cansancio y también la rabia y el resentimiento de una parte grande de la población que no se siente representada por una élite política maciza, separada y para ellos corrupta, que de una u otra manera no es capaz de resolver los problemas que tienen las mayorías sociales. Lo paradójico es que le dan poder a fuerza cuyo modelo económico es abierta y claramente neoliberal. Entonces, esa fuerza real, claro. Y esa es la contradicción que vive. Sí. Es decir, en España, por hablar de temas que la gente pueda entender, Vox representa una fuerza nacional católica con un notable acercamiento
a lo que podríamos llamar las posiciones del franquismo histórico, con posiciones claramente neoliberales, y a su vez que se enfrenta al establecimiento desde una cultura que hace del odio como un instrumento casi diría cotidiano de hacer política. Es decir, no es ya la crítica a Sánchez y a su gobierno, sino el modo de ejercer esa crítica, que es el insulto, el desprecio, la calumnia, y donde meten en el mismo saco a todo el mundo. Bueno, pero eso les ha dado muy buen resultado, ¿no? No solamente que ha dado resultados, sino que yo creo que si siguen por este camino, el bloque de la derecha ganará las próximas elecciones en España. Entonces, desde esa perspectiva, lo que está pasando en Estados Unidos es muy similar en esta reacción, y por problemas diferentes, seguramente, a lo que está pasando en Italia, en lo que está pasando en Argentina, en lo que va a pasar seguramente en este año en las elecciones chilenas, donde la derecha que gana es la derecha más dura, claramente. Pero por eso es un proceso mundial, ¿no? Que digo que es un proceso mundial en el que en esa lucha de brazos está claro quién está ganando a nivel mundial. La pregunta que nos debemos de hacer es, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? Y es porque no nos damos cuenta que se nos ha caído, ¿cómo diría yo? Se nos ha caído una visión del mundo alternativa. Sí. Es decir, desde el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX, capitalismo y socialismo han estado luchando encarnizadamente. Durante más de un siglo, más de un largo siglo, hasta finales del siglo XX, la sociedad capitalista siempre ha tenido un enemigo, un adversario, un posicionamiento alternativo, que ha sido el socialismo, en sus distintas versiones. Eso ya no existe. Pero eso ya no. Lo que estamos viviendo es el tsunami que ha llegado tarde, pero que ha llegado, producido por la caída del socialismo en un sentido histórico-social universal, no solo de la caída de la Unión Soviética. O sea, todas las ideas asociadas al socialismo, la igualdad sustancial, la democracia social, la constitucionalización de los derechos, las políticas fuertes de intervención del Estado, una fiscalidad progresiva, todo eso que de una u otra manera ha ido permeabilizando a nuestras sociedades durante más de 100 años, todo eso ha ido desapareciendo del imaginario colectivo. Y lo más paradójico es que las clases populares, que hoy, desgraciadamente, no votan a izquierda, son el caladero de voto para estas formaciones sociales. Total. Mira, Manolo, el tiempo se nos fue, Sí. Mira, seguimos hablando, si te parece, otro día. También tienes ahora otra actuación en otra radio. Ajá. Si te parece, seguimos ampliando la historia pues cuando el próximo sábado. Tú me digas, y me avisas con tiempo que estoy disponible. Venga, vale. Pues venga, Manolo, un abrazo, seguimos hablando. Y dejamos abierto el tema que da para muchísimo. O sea, muy bien. Por lo menos damos una alternativa diferente a una cosa para terminar. Dime. Es una idea simple. Por decirlo así con muchísima claridad, el pasado ya pasó, hay que dejar de llorar, el mundo que viene no se parece para nada al mundo que hemos vivido.
Manolo, el próximo sábado, si te parece, y ya te digo, tienes opción, podríamos hablar de qué estrategia Vale. puede plantearse el mundo progresista o cómo se puede, qué paraguas podríamos utilizar o qué fuerza se podría utilizar para ese futuro. ¿Te parece? Magnífico. Venga, un abrazo. Hasta luego. Chao, buenos días. Chao, buenos días. Bueno, pues nada, primera